Esto es CAF de RNR, una función continua. Vamos a mostrar que f es convexa, sí y solo sí para cada x y para cada y en Rn. Tenemos esta expresión fea con una integral. Y la integral de 0 a 1 de f de x más lambda por y menos x, sobre todos los valores de lambda, es menor o igual que f de x más f de y medio, o sea, el promedio entre los dos valores puntuales de las funciones. Entonces, como este es un sí, solo sí, como hemos hecho en las auxiliares del curso, vamos a demostrar la implicancia hacia los dos lados. Vamos a comenzar con la implicancia que es como menos difícil, que es de izquierda a derecha. Es decir, vamos a asumir de que f es convexa y nos vamos a dar un par de puntos x e y en Rn. Vamos a notar que para algún lambda entre 0 y 1, esta expresión de acá, que es como f de lambda y más 1 menos lambda x, esto si reescribimos lo que está dentro del paréntesis de f, vamos a llegar a que esto es igual a f de x más lambda y menos x. ¿Sí? Es solamente hacer la distribución del 1 menos lambda por el x y reordenar, factorizar y demás. Que podía no ser tan intuitivo porque el enunciado está escrito como de esta forma, ¿no? Entonces ya, está bien. Efectivamente es como la expresión que ocupamos siempre para las combinaciones, o sea, para demostrar convexidad de funciones. Y de la misma forma, también podemos reordenar esto. Lambda de f de y más 1 menos lambda de f de x va a ser igual a f de x más lambda por f de y menos f de x. Entonces la desigualdad que nosotros utilizamos, la más tradicional de las desigualdades de convexidad en funciones, la podemos escribir de la siguiente forma. En el libro guía aparece como que esta desigualdad se llama desigualdad de Jensen. Así que vamos a escribir entonces esta desigualdad de Jensen de esta forma, ocupando este lado que calculamos acá y este lado que calculamos acá. Y esta expresión, evidentemente, se tiene para todo lambda entre 0 y 1. Entonces ahora, en alguna parte, tenemos que hacer aparecer una integral, ¿cierto? Entonces, bueno, no estamos transgrediendo ningún supuesto si es que integro en ambos lados de la desigualdad. No solamente es una integral. Y como f es una función continua, entonces la puedo integrar, ¿cierto? Entonces, si integramos esta función o sea, si integramos ambos lados de la desigualdad en el intervalo 0 y 1, vamos a tener que la integral de 0 a 1 de f de x más lambda y menos x sobre todos los valores de lambda que están entre 0 y 1 va a ser menor o igual que la integral de lo que tenemos al lado derecho, f de x más lambda por f de y menos f de x. ¿Sí? El lado izquierdo es lo que aparece en la desigualdad del enunciado, ¿cierto? En el lado izquierdo de la desigualdad del enunciado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el lado derecho. Vamos a calcular esta integral. Para eso en primer lugar, vamos a sacar todas las cosas que no tienen que ver con lambda de la integral y vamos a distribuir las integrales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en este lado tenemos f de x de lambda. El f de x no depende de lambda, así que lo saco a la integral, me queda la integral de 0 a 1 de lambda, y eso es 1, ¿cierto? Y en el otro término, acá sí tenemos un término que es con lambda, pero los f de y y el f de x no dependen de lambda, entonces los puedo sacar de la integral, y me queda la integral de 0 a 1 de lambda. Y esta integral de acá, es igual a un medio. Entonces tenemos f de x más f de y menos f de x medios. Y si hacemos la resta de f de x y f de x medio, nos queda que llegamos al lado derecho de la desigualdad que queríamos probar, es decir, f de x más f de y medios. Y esta es como la parte que es como, ok, menos difícil. La otra, o sea, con esto concluimos entonces que tenemos la desigualdad que nos da el enunciado. ¿Dudas hasta acá? Recuerden que pueden interrumpirme, si no quieren hablar por el micrófono, pueden escribir por el chat. Tengo abierto el chat acá al lado, entonces puedo ver si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Si es que alguien se siente como presionado socialmente por hablar por el micrófono, está bien. La igualdad. ¿Cuál igualdad? Igualdad. Esta de acá, ¿cierto? Ya. Esta igualdad, por si acaso, viene de esto. Estoy solamente integrando este lado. El otro lado no me importa porque es el lado que está en el enunciado.
Entonces de acá, en la igualdad, bueno, Rubén pidió que mostremos la igualdad de nuevo. Me imagino que se refiere a esta igualdad, ¿cierto? Por favor, contéstame. Ya, perfecto. ¿Pasa algo que es como, la quieres copiar o es como que hay alguna parte que no hayas entendido? Para copiar. Ya, perfecto. Ya, igual recuerden que subimos la pauta de esto y subimos el video. Entonces, quizás como podría ser como para ir siguiendo como el ritmo de la clase, podríamos como ir anotando como algunos comentarios como claves, ¿no? No necesariamente copiar todo como recomendación. Ya, ahí me dije, listo, perfecto. Ahora vamos a la otra implicancia de derecha a izquierda, es decir, vamos a asumir de que esta desigualdad de acá se cumple. Y entonces vamos a demostrar que dado esto, se tiene que f es convexa. Pero vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que f no es convexa. Si suponemos que f no es convexa, eso significa que existen dos vectores x e y, y existe un valor lambda en 0, lambda 0, que está entre 0 y 1, tal que no se cumple la desigualdad de Jensen, la que escribimos como al principio de la resolución de la primera implicancia. Es decir, que tenemos esto. F de lambda 0i más 1 menos lambda 0x va a ser mayor estricto que lambda 0 f de i más 1 menos lambda 0 f de x. Y acá es donde viene el paso que no es para nada intuitivo de esta demostración, yo creo. Nos vamos a sacar desde el sombrero o del bolsillo, de lo que ustedes prefieran, vamos a sacarnos una función auxiliar que puede tener sentido, pero está bien. Si no vimos alguna demostración de este tipo, quizás no se nos va a ocurrir jamás. Ahora no sé, igual me recordó como un poco a las clases que tenía como en diferencial, que cuando demostraban como el teorema del valor intermedio, que daban una función que era justo ya hago que en un punto sea mayor que cero y en otro sea menor que cero, entonces en algún punto tiene que cruzar el cero. Entonces vamos a definir una función de ese tipo que no definíamos desde que éramos mechones la gran mayoría. Entonces vamos a definir esta f mayúscula de teta, que va a ser igual a f de teta i más 1 menos teta x, y eso menos teta por f de i menos 1 menos teta f de x. Que si se dan cuenta es como casi lo mismo que está acá en la desigualdad, solamente que pasé esto acá al lado izquierdo. Y lo puse solamente en una sola función que depende de un parámetro teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos de esta función? A priori no mucho, sabemos que es continua, porque combinación de funciones continua. Pero sí sabemos que, por ejemplo, y podemos ver rápidamente de que esta función es 0 para los valores de teta en 0 y 1. O sea, si evalúo esto en teta 0, esta cosa me da 0, y si lo evalúo en teta igual a 1, esta función también me da 0. Y también sabemos, dado lo que supusimos acá, de que esta función en este valor lambda 0 que nos dimos, es una función positiva, estrictamente positiva. Entonces, bueno, acá voy a tratar de dibujar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si tuviésemos, en el caso como, bueno, está una función de una sola dimensión porque depende de un solo escalar. Tenemos el caso 0 y tenemos el caso 1, y digamos que por acá está este valor lambda 0 que supusimos, ¿cierto? Ya, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Dibujar con mouse igual es difícil. Entonces, supongamos que, pucha, justo esta función, de la que ya dije que no sabemos mucho, fuese así. Pues exactamente esto. En este caso, si es que integramos sobre todo Si esta función fuese así, está bien. Podemos integrar entre todos los valores que están entre 0 y 1 y vamos a obtener una contradicción con esta desigualdad de acá. Porque nos va a dar, si integramos esta expresión sobre lambda, por ejemplo, en vez de lambda 0, acá consideramos lambda. Si integramos esta expresión, nos va a dar que este lado va a ser mayor estricto que lo que teníamos acá. Entonces vamos a contradecir la hipótesis y con eso estamos perfectos, con eso se acabó la demostración. Pero como les dije, nosotros no sabemos mucho sobre esta función f mayúscula. Podría darse el caso de que nuestra función f mayúscula sea así, sea cualquier cosa.
Tenemos 0, 1 y por acá nuestro valor lambda 0. Y supongamos que haga este tipo de cosas. Ahí ya no podemos llegar a integrar y no podemos concluir directamente esto. No podemos llegar a una contradicción directa con esto. Entonces acá es donde viene el paso mágico, yo creo. Acá está lo que hicimos con el dibujo. Si sería ese el caso en que esta función es estrictamente positiva para todo θ entre 0 y 1, integramos en ambos lados esta desigualdad, sobre todo los θ entre 0 y 1, y tenemos una contradicción con esto. Pero ya, como dije, no sabemos mucho sobre esta función, así que puede ser cualquier cosa, puede oscilar, como en el dibujo que hice. Entonces, como no podemos afirmar directamente esto, vamos a tratar de acotar un poco estos valores de lambda, o sea, de estos valores de θ donde nos podemos mover como de tal forma de que nuestra función sea, esta función auxiliar, sea siempre positiva. ¿Por qué yo quiero que esta función sea siempre positiva? Si es siempre positiva, significa que esto va a ser siempre mayor que esto, ¿cierto? Para cualquier θ en este caso. Y si integro eso, llega a una contradicción con la desigualdad de acá. Entonces vamos a darnos dos valores auxiliares, que va a ser el valor alfa, que va a ser el máximo valor entre 0 y θ0, tal que f de alfa sea igual a 0. Y análogamente nos vamos a dar un valor beta, que va a ser el mínimo valor entre lambda 0 y 1, tal que f de beta sea igual a 0. Nuevamente dibujo, vamos a tener algo así. 0, 1, lambda 0. Entonces dijimos que esta cosa podía oscilar así, ¿cierto? Ya, digamos que va a ser así. Entonces este valor de acá, que es el máximo valor entre 0 y lambda 0, va a ser alfa. ¿Sí? Ahí en en alfa, f de alfa vale 0, es decir, cruza la línea del 0. Y este valor que está acá va a ser beta, es decir, el mínimo valor entre lambda 0 y 1, tal que f de beta sea igual a 0. Si alfa igual 0 y beta igual 1, como habíamos dicho antes, se acabó la demostración. Pero vamos a asumir que no son iguales a 0 ni a 1, ¿sí? Para que tenga un poco más de dificultad. Entonces ahora, como ya habíamos dibujado, como ya explicamos, esta f de lambda va a ser mayor estricto que 0 para cualquier lambda que esté entre alfa y beta. Ahora, igual recordamos que cuando hicimos la contradicción, cuando tratamos de armar esta contradicción, cuando dijimos que f no iba a ser convexa, dijimos que existía el lambda 0 y también existían valores fijos de x e y. Entonces ahora vamos a considerar esos valores fijos de x y y nos vamos a armar nuevos puntos para esta función. Y estos puntos van a ser de esta forma. Vamos a dar el punto u, que va a ser igual a alfa por y más 1 menos alfa por x. Y esto efectivamente está en el dominio de la función original, de la f minúscula. Y lo mismo va a pasar con v. Beta de y más 1 menos beta x. Este y este x forman parte del paso en el que dijimos, vamos a suponer que f no es convexa, o sea, son valores fijos. ¿Todo bien hasta acá? Con los argumentos de dibujo y demás. Cristian, Sí, ¿puedes repetir por qué f de lambda es mayor que 0 siempre? no es siempre, es en este intervalo. ¿Pero ¿Sí? por qué? Sí, Ya. en el intervalo de alfa y beta. Sí, sí. Ya dijimos que. Ya, esto se iba a dar. Lo teníamos acá, ¿cierto? Dijimos que f de lambda 0 es mayor estricto que 0. Si encontramos un punto que esté entre 0 y lambda 0, tal que la función, el máximo, consideremos la definición de alfa. Alfa va a ser el máximo valor entre 0 y lambda 0, tal que f de alfa sea igual a 0. Nuevamente dibujo. 0, 1 y lambda 0 va a estar por acá. Si hay vamos a considerar alfa el máximo valor entre 0 y lambda 0. Supongamos que, bueno, habíamos dicho que la función podía ser esto. Como alfa es el máximo valor entre 0 y lambda 0, en el que la función cruza el 0, Ah, esto
para los valores entre alfa y lambda 0 la función va a ser siempre positiva. Ya. Y con beta va a pasar lo mismo. Desde lambda 0 hasta, como beta es el mínimo valor entre lambda 0 y 1, tal que f de beta es igual a 0, significa que la función va a dejar de ser positiva y empezar a ser no positiva. Va a cruzar Ya. la línea del 0. Entonces, en este intervalo entre alfa y beta, donde lambda 0 está estrictamente contenido, tenemos la propiedad de que esta f mayúscula, esta función auxiliar, es estrictamente positiva. ¿Sí? Ahora me quedó claro. Gracias, Vale. Cristian. Gracias a ti por preguntar. Entonces vamos a definirnos estos vectores nuevos vectores U y V que son combinaciones convexas de los del supuesto por contradicción, ¿cierto? Entonces vamos a notar de que ahora, ¿qué pasa si tomamos la combinación convexa entre estas cosas? Para algún lambda entre 0 y 1. Obviamente no vamos a considerar los valores como bordes, ¿cierto? Si considero lambda igual a 0, voy a tener de vuelta a V, y si considero lambda igual a 1, voy a tener de vuelta a U. No nos importan esos casos, ya sabemos que en esos casos, en particular en este caso, tendríamos que la función f mayúscula sería 0. No nos interesa mucho ese caso. Entonces notemos que para algún lambda entre 0 y 1, en el abierto, vamos a poder escribir esto, si reemplazamos las definiciones, como, esto es después de factorizar y dejarlo como más o menos bonito, queda este paréntesis de acá, que es lambda por alfa más 1 menos lambda por beta, y eso, si se dan cuenta, dado que lambda está entre 0 y 1, este valor que está acá está estrictamente en el intervalo alfa y beta. ¿Sí? Y en el paréntesis que tenemos a la derecha es un poco más difícil, y por un tema para hacerlo calzar en la diapositiva, y bueno, porque agregué esta explicación como 5 minutos antes de que comience la clase. Este paréntesis de acá es 1 menos el valor que está acá. Pueden desarrollarlo como cuando estén estudiando, se van a dar cuenta de que este paréntesis que está acá es 1 menos el valor que está acá. Entonces estamos considerando, si consideramos lambda entre 0 y 1, en verdad estamos considerando todos los puntos que están entre este intervalo que habíamos dicho, en el que la función f mayúscula era estrictamente positiva, y por lo tanto en ese rango de valores se tiene que la desigualdad de convexidad no se cumple. Entonces ahora, si evaluamos este nuevo punto, esta combinación convexa de estos dos vectores que nos dimos, en la función f chica original, vamos a tener esto. ¿Por qué se tiene esto? Porque ya habíamos dicho que para lambda entre 0 y 1, la función esta de acá va a ser mayor estricta que 0. Entonces vamos a tener este lado de la desigualdad, y esto es como justo lo que nosotros queríamos armar. Queríamos armar esta contradicción, porque ahora si yo integro, da lo mismo que en todo caso que sea abierto, ¿cierto? Eso es como parte de la integral. No importa si integro sobre el cerrado o sobre el abierto, en el caso de una variable. Entonces, si integro esta cosa de acá, tal como ya habíamos mencionado antes, vamos a llegar a una contradicción con la hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis de este caso? Que si se cumplía esto, entonces f era convexa. Por lo tanto, como armamos esta contradicción, no nos queda otra alternativa más de que f sea una función convexa. Y esa sería la demostración desde derecha a izquierda. Como demostramos los dos lados de la implicancia, tenemos la equivalencia, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahora? Ya tiro el primer warning de que se nos va a acabar la reunión en 10 minutos. Y aprovechemos este tiempo como para dudas, y de ahí lanzo la segunda reunión para el problema 2 y posiblemente una tercera para el problema 3. ¿Estamos bien con el ritmo de la clase? Me imagino está un poco más pausado. O al menos quiero creer eso, porque al menos nadie se ha quejado. Pueden quejarse por el chat en todo caso. Sí, bueno, esta cosa se va a terminar en 10 minutos, así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en el siguiente problema. Entre el problema 2 y el problema 3 vamos a dar una pausa. Posiblemente ahí se va a volver a caer la reunión, entonces ahí nos damos una pausa entre el problema 2 y el problema 3, o dependiendo más o menos como, si se pausa como la mitad del problema 2, hacemos la pausa ahí y después retomamos. Lo que les parezca mejor. Ahora
vamos, el problema 2, vamos a dejarlo como más o menos empezado. Igual la primera parte del problema 2 es álgebra lineal. Vamos a considerar la función traza. Traza de una matriz X. Vamos a asumir por ahora que X es una matriz cuadrada. La traza de una matriz X es la función que suma los valores que están en la diagonal de esta matriz. La parte A es lo que les decía, que es una propiedad netamente como de álgebra lineal, se supone. O sea, yo nunca vi la función traza en álgebra lineal, no sé qué álgebra lineal le llama el void, pero bueno. O no, al menos no me acuerdo que la haya visto. Vamos a demostrar de que para matrices cuadradas A, B y C, de dimensión n por n, se tiene que la traza de A por B por C es igual a la traza de C por A por B, y eso es igual a la traza de B por C por A. Esta propiedad se llama que una propiedad cíclica. Es decir, que puedo ir como, si se dan cuenta, esto es como tomo la C que está acá y la coloco adelante, y me queda CAB, y en este caso tomo la B que está acá y la coloco adelante y me queda BCA. Eso se llama propiedad cíclica según Wikipedia. Para la parte B dice, muestre que para toda X en las matrices simétricas definidas positivas, la función f de X igual a traza de la inversa de X es convexa. Y para la parte C, muestre que para todo X, en este mismo conjunto, se tiene que la traza de X más la traza de X a la menos 1 es mayor o igual que 2n. Y acá nos dan un hint. Dice, recuerde que para X en las matrices simétricas, no necesariamente definidas positivas, se tiene que X es igual a Q por lambda por Q traspuesto, donde lambda es una matriz diagonal con los valores propios de X, y Q es una matriz ortogonal, es decir, Q por Q traspuesto es igual a la identidad de dimensión n en este caso. Entonces, vamos con la parte A. Vamos a probar, antes de probar que que se tiene esta propiedad cíclica, vamos a probar primero que, bueno, es conmutativa. No tendríamos por qué saberlo. Vamos a probar de que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Para ello, bueno, comenzamos de la traza de A por B y esto lo escribimos por definición. Es la suma desde I igual 1 hasta N, y la suma desde J igual 1 hasta N de los A y J, donde las A sin negrita son las entradas, es la entrada en la coordenada IJ de la matriz A, que está con negrita, y BJI es la entrada JI de la matriz B, que está con negrita. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer rápidamente es como intercambiar las sumas e intercambiar el orden de estos factores. Entonces ahora vamos a comenzar con la suma desde J igual 1 hasta N, y la suma desde I igual 1 hasta N, de B por JI, A por IJ. Y esto, si es que miramos la definición de acá, exactamente lo mismo que la traza de B por A. Nada nuevo. Igual como que me di cuenta mientras estaba como preparada la auxiliar, como que hay varios ejercicios en que asumen que uno es doctorado en la función traza y tiene todas estas propiedades. Entonces igual yo lo pensaba y decía, algunas de estas cosas pueden parecer como intuitivas, pero si no las viste nunca, como que no van a ser tan intuitivas a la hora que tengas que contestar una prueba o tengas que hacer una demostración con esto. Así que por eso dije, voy a traer esto. Entonces ahora sí vamos a probar, dadas tres matrices, vamos a probar de que pueden cumplir esta propiedad cíclica. Para eso vamos a utilizar la propiedad asociativa del producto de matrices. Entonces la traza de A, B, C va a ser igual a la traza de paréntesis A por B y todo eso por C, ¿cierto? Y ahora, como nosotros mostramos arriba, de que esta cosa es conmutativa, perfectamente yo puedo intercambiar C por este paréntesis de acá. Entonces me queda la traza de C por paréntesis A por B. Y eso es lo mismo que la traza de C por AB. Y para el otro caso, cuando partimos de C a B y queremos terminar con la traza de BCA, es exactamente lo mismo. Nuevamente asocio C por A, y esto lo multiplico por B. Luego intercambio la B con el C por A, me queda la traza de B por C por A. Y acá esto no es más que la traza de B por C por A. Entonces la función traza cumple esta propiedad cíclica, ¿cierto? Creo que alcanzo a hacer la parte B, a menos que alguien tenga alguna duda de lo que hicimos en esta parte. No hay interrupciones por ahora.
Entonces vamos con la parte B. Vamos a ocupar el generoso hint que nos dieron de que puedo escribir una matriz simétrica como el producto de 3 matrices, ¿cierto? Vamos a probar de que la función f de x traza de x a la menos 1 es convexa. Entonces vamos a ocupar este generoso hint. Y además notamos, utilizando como el álgebra de las propiedades de álgebra lineal como de inversas de matrices, notamos que si tomamos x a la menos 1, esto no es más que invertir esta matriz que contiene los valores propios de x, ¿cierto? La matriz lambda. Y la inversa de esto, como lambda es una matriz diagonal, van a ser los recíprocos de las entradas de la matriz lambda. Y esto está bien definido porque los valores propios de la matriz X son estrictamente positivos, entonces en ningún momento estoy dividiendo por cero y todo funciona fantástico. Entonces, dado que podemos escribir esta matriz de esta forma y su inversa, tenemos como una fórmula más o menos fácil de... En este caso no nos importa para nada lo que es la matriz Q. Después se van a dar cuenta por qué no nos debería llamar la atención, no nos debería importar. Entonces veamos cómo es la traza de X, por ejemplo. Que esto nos va a servir para la parte siguiente. La traza de X va a ser la traza de Q por lambda por Q traspuesto. Y bueno, por esto probamos la propiedad anterior, porque ahora esto lo puedo escribir como la traza de Q traspuesto por Q por lambda. Pero en el hint nos dicen que esta matriz Q es ortogonal, es decir, su traspuesta por la matriz original dan igual a la identidad. Entonces esto no es más que la traza de esta matriz diagonal lambda. Y bueno, como una matriz diagonal, bueno, es la suma de estos lambda i, de las entradas, que están en la iésima entrada, pero esto no es más que los valores propios de la matriz X, ¿cierto? Donde los lambda sub i son los valores propios de esta matriz. Todo bien hasta ahora. Y de manera análoga tenemos que la traza de X a la menos 1 es la suma de los recíprocos de los valores propios. Entonces ahora, para demostrar de que esta función traza es convexa, vamos a utilizar la caracterización de segundo orden. ¿Cuál es la caracterización de segundo orden? La caracterización de segundo orden nos dice que una función es convexa si solo si el hessiano es semidefinido positivo en el dominio donde estoy considerando. Entonces vamos a probar de que el hessiano de la función traza x a la menos 1 es semidefinido positivo. Entonces, si tomamos el gradiente primero, vamos a notar de que la iésima coordenada del gradiente va a ser menos 1 dividido en lambda cuadrado i, ¿cierto? Y si derivamos con respecto a cualquier lambda j que no sea i, esta cosa va a ser 0. Por lo tanto, el hessiano de esta función traza también va a ser una matriz diagonal, donde vamos a considerar donde vamos a tener la siguiente entrada. Si es que derivamos esto de nuevo con respecto a lambda sub i, nos va a quedar 2 lambda i al cubo. Pero recordemos que los valores propios, estos lambda i, son estrictamente positivos. Entonces esta función de acá, para algún lambda i, siempre es mayor estricta que 0, ya que los valores propios lambda sub i son mayores estrictos que 0. Y por lo tanto, con este argumento justificamos de que esta f de x, que es la traza de la inversa de x, es una función convexa. Y nos va a cortar la reunión, así que les voy a enviar el enlace, les publico el enlace por el foro en un rato. Así que para continuar con la parte C y después con el problema 3. Así que nos vemos. Vamos a recordar entonces que era lo que viene ahora, que es lo que tenemos que probar. Sí. Muestre que para toda x, matriz simétrica definida positiva, se tiene que traza de x más traza de x a la menos 1 es mayor o igual que 2n. Entonces vamos. Entonces, como les adelantaba, vamos a ocupar algunas de las cosas que vimos en la parte anterior. Ya calculamos cómo era la forma de traza de x y de traza de x a la menos 1. Si sumamos traza de x con traza de la inversa de x, obtenemos esta expresión de acá, que es la suma de los valores propios de x más su respectivo recíproco. Entonces vamos a darnos una función que solamente va a depender de un lambda. Va a ser una función de una sola variable. G de lambda. Lambda más 1 dividido en lambda. Notamos que esta función es
convexa, para todo lambda mayor que estricto que 0. ¿Sí? Esto de acá es convexo, esto es afín, suma de funciones convexa, es convexa. Si es afín es cóncavo y convexa a la vez, entonces esto suma de funciones convexas es convexa. Vamos a minimizar esta función g de lambda sobre los lambda estrictamente positivos. Recordemos que, bueno, dijimos que en el dominio de los lambda mayor estrictos que 0, esta cosa es convexa. Cuando lambda menor estricto que 0, esta cosa es cóncava. Así que nos van a importar las soluciones positivas de este problema. ¿Sí? Queremos minimizar, pero sobre los positivos. Entonces vamos a ver los puntos donde el gradiente, o en este caso, dado que solamente una función de una variable, la primera derivada se hace 0. Entonces calculamos la derivada de esta función. Nos da esto de acá, 1 menos lambda cuadrado. Y ponemos de que esta derivada sea igual a 0. Despejamos, bueno, una ecuación cuadrática. Las soluciones de esta ecuación cuadrática son lambda igual a más menos 1. Pero como dijimos, vamos a considerar solamente los lambda estrictamente positivos, así que la función, o sea, el valor lambda igual a menos 1 lo vamos a descartar. Por lo tanto, nos queda que lambda como óptimo, o candidato óptimo, en verdad, es igual a 1. Pero como dijimos que esta cosa es convexa, nosotros sabemos que su gradiente, o sea, su hessiano es estrictamente, o sea, es semidefinido positivo. En este caso es definido positivo. Entonces podemos justificar de que este punto que encontramos acá es el óptimo de esta función. ¿Sí? Para la gente que, si alguien se acuerda de ese control de cálculo diferencial, donde te daban una función asquerosa que se volvía cóncava y convexa en algunos puntos y te hacían encontrar los mínimos, máximos locales, acá es esencialmente lo mismo. Acá, si tú encuentras un punto tal que el gradiente en ese punto, en este caso la primera derivada, se hace 0, y además de eso el hessiano, es decir, la segunda derivada en ese punto es estrictamente positiva, entonces ese es un mínimo local. Y en este caso encontramos que lambda estrella igual a 1 es el mínimo local de la función g de lambda, cuando consideramos los lambda solamente positivos. Si evaluamos nuestra función en este lambda estrella, obtenemos el valor 2. Muy conveniente. ¿Por qué muy conveniente? Porque ahora con esto tenemos que la traza de x más la traza de x a la menos 1, ya sabíamos esto, pero lo que está en los paréntesis lo podemos acotar por 2. Sabemos que esto es mayor o igual que 2 siempre. Lo demostramos acá. ¿Sí? Entonces lo sacamos, decimos que esto es mayor o igual que 2 por la suma desde igual 1 hasta n. Y esta suma es la suma de n veces 1, entonces eso nos da 2n. Por lo tanto, demostramos que la suma de la traza de x más la traza de la inversa de x es algún valor que es mayor o igual que 2 por n. ¿Dudas con esto? Me pareció, bueno, si Cristian, alguien por alguna de esas causalidades tiene como el desarrollo o la pauta que hicieron de este control como... más de decir algo. Verdad que sí, me una salté. pregunta. ¿Qué era la última Sorry, sumatoria? ahora sí, repite todo de nuevo, por favor. ¿Qué es Gracias, la Otto. última sumatoria? ¿Cuál última sumatoria? La que no tiene nada dentro. Nada. Si este término de acá lo acota. Espera. Maldita. Ya, voy a dibujar de nuevo. En verdad no voy a dibujar, pero. Esto de acá es mayor o igual que 2. Entonces este 2 es una constante, lo saco la suma y me queda la suma de i igual a 1 hasta n de puros unos. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ahora entendí. José iba a decir algo igual a que. um, sí. Sí, era que no cachaba porque era la cota, pero luego caché que estábamos minimizando y no maximizando. Ya, vale, bacán. Sí, sí. Vamos a minimizar la función. Sí, quizás no sé si lo dije, pero bueno, sí, efectivamente estamos minimizando. Pero vamos al último problema. Yo creo que es de estos problemas como que, dado que están recién empezando a ver como optimización en el caso convexo,
digamos, no lineal, como la mayoría de los ejemplos eran como casos lineales, pero ya vimos muchas cosas lineales y iba a ser como lo mismo, pero con la notación del void. Encontré este problema que en verdad era demostrar que 3 problemas eran equivalentes, pero el tercer problema que aparecía como que en verdad tenía la duda de si habían visto los contenidos o no, entonces no quería pasar tantos goles. Así que vamos a demostrar de que 2 problemas son equivalentes solamente. Ahí, bueno, podemos en algún momento quizás subir el tercero, pero dependiendo cómo vaya avanzando el curso. Vamos a considerar el problema de minimizar esta función. Por si acaso, el enunciado que subí anoche tenía como un error de tipeo en esta parte, entonces no íbamos a llegar a ninguna parte. Así que corregí algunos, si es que hay algún otro error de tipeo. Bueno, hasta ahora no me he dado cuenta de ninguno. De un virus para mí. Así que, bueno, para que tengan, ojalá tengan la última versión, si no, bueno, igual el enunciado está acá y este está bien puesto. Vamos a considerar el problema de minimizar la suma de i igual 1 hasta m de phi de a sub i traspuesto x menos b sub i, donde x es la variable de decisión de este problema, y esta phi sub algo, en este caso phi sub u, se define de la siguiente forma. Va a ser u cuadrado, noten que esto de acá es un escalar. Sí, esto, producto punto de un vector, va entre 2 vectores escalar, y este b sub i, que no está en negrita, es un escalar, entonces lo que está dentro de phi es un escalar. Entonces phi de u va a ser igual a u cuadrado, si es que este u, la norma de este u, el valor absoluto de este u, es menor o igual que un valor m, y si, en caso contrario va a ser m por 2 veces este valor absoluto menos m. En el caso de que la norma de u sea mayor estricto que m, donde, bueno, a sub i en Rn, b, que el vector que tiene en las entradas, en la entrada y décima tiene este valor b sub i, que pertenece en Rm, y m es mayor estricto que 0, que son como los parámetros del problema. Sí, estos son dados, son fijos, alguien nos quiere y nos da estos valores. Entonces vamos, la única cosa que es variable en este problema es la x. Entonces nos piden mostrar de que este problema, minimizar, de la suma desde i igual 1 hasta m de paréntesis a sub i traspuesto x menos b sub i, eso elevado al cuadrado, dividido en wi más 1, más este m cuadrado, por la suma de las coordenadas de wi, o sea, un vector de unos traspuesto por el vector de w, sujeto a que estos valores w son mayores o iguales que 0. Con variables, las variables de este problema van a ser la x y los w, los valores w, tal que w sea mayor o igual que menos 1. Y nos piden mostrar de que este problema de acá es equivalente al primer problema que vimos. Y nos dicen que expliquemos cómo la solución de cada problema se obtiene a partir de la solución del otro. Y nos dan un hint, nos dicen que optimicemos para un w, pero si se dan cuenta es como un w escalar. Es decir, es como para una de estas coordenadas y nos damos un x fijo, por ejemplo, el vector de variables. Y con esto podemos establecer una relación entre este problema y este. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con este problema extraño. Si nos paramos en un x fijo y en una coordenada y del vector w, cualquiera, vamos a tener, por ejemplo, que definimos u, por ejemplo, que habíamos dicho que u, vamos a definirlo convenientemente como u, ya van a ver por qué. A sub i traspuesto x menos b sub i. Entonces, ahora podemos escribir esta cosa que era la suma de los i igual 1 hasta m, pero como nos estamos parando en un i específico, vamos a tener una nueva función objetivo. Y esa nueva función objetivo va a ser minimizar u cuadrado dividido en w más 1 más m cuadrado por w, sujeto a que w es mayor o igual que 0. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a derivar esta función con respecto a w y vamos a ver cuáles son los puntos donde la primera derivada, porque acuérdense que esto es una función de una sola variable, es igual a 0. Entonces si derivamos esto, nos queda m cuadrado, si esta es la derivada de w es 1, menos la derivada, o sea, más la derivada de esto que es menos u cuadrado dividido en w más 1, todo eso al cuadrado. Y vamos a imponer de que esta cosa sea igual a 0.
Entonces, reordenando un poco esta expresión, vamos a llegar a que w más 1 al cuadrado es igual a u cuadrado dividido en m cuadrado. Como estamos considerando w mayor o igual que 0, esta cosa de acá es mayor o igual que 0, el u a priori no tenemos idea de lo que es, y el m cuadrado es mayor, el m es mayor que 0. Por lo tanto, si yo tomo raíz cuadrada de esto, me queda w más 1 es igual al módulo de u dividido en m. Entonces de acá despejamos w y nos queda que w, el w que hace que la derivada sea igual a 0, es igual a módulo de u dividido en m menos 1. Pero por ahora nosotros no tenemos idea qué es u ni qué es m, porque dijimos que era un x fijo o cualquiera. Lo único que sabemos de m es que es un valor mayor estricto que 0. Por lo tanto, esta división está bien definida. Pero nosotros, si nos acordamos bien, estos w tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces tenemos que ver de que esta expresión de acá, o sea, vamos a ver de que el w está efectivamente bien definido. Entonces vamos a verificar que esto va a estar bien definido si es que el módulo de u dividido en m menos 1 es mayor o igual que 0. Lo que nos da la condición de que el módulo de u es mayor o igual que m. Si esto se cumple, entonces tenemos que el valor de w está bien definido. El valor de w entonces va a estar bien definido para los valores de u que cumplan esta condición. Ahora, ¿qué pasa si por alguna de esas cosas ocurre que el módulo de u es menor estricto que m? Vamos a notar primero que vamos a volver a esta derivada de acá, sin la imposición de que es igual a 0. ¿Sí? Vamos a considerar esto. Dado que el módulo de u es menor que m, si elevo todo esto al cuadrado, me va a quedar que u cuadrado va a ser menor estricto que m al cuadrado. Entonces, m cuadrado menos u cuadrado va a ser mayor que 0. Siempre. Y esta expresión de acá, como el w más 1, o sea, el w es siempre positivo, esta cosa lo único que va a hacer, este término de acá, el denominador, va a achicar el valor de u, ¿cierto? Si yo hago tender esta cosa, hago aumento w, u cuadrado dividido en w más 1 al cuadrado se va a hacer cada vez más chico. Si considero en este caso los w positivos. Si considero los negativos da lo mismo, pero en este caso estamos mirando el caso en que w es positivo. Entonces nosotros sabemos que esto se tiene. Sabemos que esta expresión de acá, que es la primera derivada, va a ser siempre mayor estricto que 0 para todo w mayor o igual que 0. Es decir, esta como es la primera derivada, si la primera derivada es mayor estricta que 0, eso significa que la función es creciente con respecto a w. Entonces al aumentar w, aumenta la función. ¿Estamos claros con eso? Entonces, cuando tenemos una función creciente en un argumento, en este caso w, si tomamos el valor mínimo que puede tomar ese argumento, estamos minimizando la función, como más o menos intuitivo. En este caso, si tomamos w igual a 0, estamos minimizando la función. Sí, el menor valor que puede tomar porque w es mayor o igual que 0 según el dominio que definimos en el problema original. Entonces, en resumen, tenemos los siguientes casos para el valor w. W va a ser igual a módulo de u dividido en m menos 1, si es que este módulo de u es mayor o igual que m, y va a valer 0 en el caso contrario. Notamos además que el valor, en el caso en el que estas cosas son iguales, es decir, el módulo de u es exactamente igual a m, esta cosa da 0. Entonces, digamos que el caso borde o el caso límite no nos importa mucho, va a ser 0 igual. Si evaluamos la función objetivo en estos dos casos que encontramos, vamos a obtener lo siguiente. Esta es nuestra función objetivo original. Si lo evaluamos en w, igual a módulo de u dividido en m menos 1, vamos a obtener este valor. M por 2 veces el módulo de u menos m.
Y esto solamente va a suceder si el módulo de U es mayor o igual que M. Y en el otro caso, nosotros sabíamos que W valía 0, por lo tanto esta cosa de acá vale 0, y esto de acá vale 1, y la función objetiva en ese caso vale U cuadrado. Si miramos bien esto, esta es como exactamente la misma caracterización de la función phi que estaba en el problema original. Y como ya había hecho el spoiler antes, el caso módulo de U igual a M no es relevante porque van a tomar los mismos valores. Como consideramos esto resolviendo para un X fijo, tenemos que el valor óptimo de X será el mismo en ambos casos. O sea, esta función es equivalente a la otra. O sea, porque esta definición para este W, por ejemplo, es exactamente la misma definición que teníamos para los phi algo, que son los que están acá. O sea, en estricto rigor la función de objetivo es exactamente la misma, solamente que está escrita de otra forma. Y como el X está metido en todos los valores Y de la función de objetivo original, porque es un solo X, no es un X sub Y, sino que es un vector de X, va a tomar exactamente el mismo valor en ambas formulaciones, porque ambas están minimizando algo, y bueno, ya notamos que minimizar la suma de los phi sub I es lo mismo que minimizar esta cosa, pero bueno, lo vimos por cada coordenada. Pero nos damos cuenta de que si lo vemos por cada coordenada, es lo mismo que verlo por todas las coordenadas. Y en este caso, la verdadera expresión para el W va a ser así. W sub I va a ser igual a el módulo de A traspuesto I X menos BI, eso dividido en M menos 1, si es que este vector de acá es mayor o igual que M, o sea, si este valor de acá, el módulo de esto es mayor o igual que M, y 0 en cualquier otro caso. Y con esta forma, digamos que justificamos de que ambos problemas son equivalentes. Sé que es como un poco extraño el problema, así que... pero no, en verdad no sabía qué más traer así que no tuviesen que ocupar KKT ni cosas como extrañas, sino que solamente como condiciones de primer y segundo orden a lo más. Y bueno, esa es la clase que tenía preparada para hoy. Anduvimos yo creo que bastante bien con el tiempo, nos quedan 20 minutos, así que cualquier duda, consulta, inquietud, pueden hacérnosla llegar. Recuerden, para la gente que llegó un poquito más tarde, que hoy día el reclamo a las 4, les vamos a subir el link de la reunión de Zoom. Así que si tienen dudas de la corrección, es el buen momento para hacernos llegar las dudas. Así que bueno, quizás nos vemos más rato. Voy a tratar de subir este desarrollo hoy día, durante el día. Tengo ahí algunos correos pendientes que contestar de gente que ha preguntado cosas, así que también lo voy a ver hoy. Entonces, bueno, nos vemos en la tarde, y si no nos vemos en la tarde, que ojalá puedan descansar un poco en la semana de vacaciones. Y lo de siempre, cualquier cosa nos escriben, si tienen dudas de la tarea, escríbanos. Recuerda preguntarle al profe. Ya le escribo al tiro, de hecho, voy a sacar mi teléfono, escribo al tiro. Hola, profe, ¿cómo está? Gracias, Cristian. Ya, eso, que estén bien, nos estamos viendo. Chao, gracias. Vale.